Aquí. Bueno, aquí tenéis el programa, la apertura, breve apertura, y después dejaremos a Daniel Tejela con su ponencia. Nada es imposible, una rehabilitación minera en el Parque Natural Cabo de Gata, Níjar, en Almería, España. Bueno, ¿qué son los minerales industriales? Según las distintas fuentes, hay diferentes definiciones. La más sencilla son que son minerales ni metálicos ni energéticos. Otra definición son sustancias minerales utilizadas en procesos industriales directamente o mediante su preparación adecuada en función de sus propiedades físicas y químicas, no por la energía generada o por los metales extraídos. Minerales que pueden ser directamente usados en un proceso industrial en base a sus propiedades físicas y químicas, y minerales que por sus propiedades físicas o químicas pueden ser utilizados en procesos industriales con estas características, preferentemente no metálico, de origen natural con alguna excepción, con alta pureza, y son materiales geológicamente no muy frecuentes ni accesibles. ¿Veis la presentación, no? Que no lo he preguntado, pero lo veis Sí, a pantalla completa. Vale, perfecto. Eh, y bueno, en cuanto a la clasificación, igual que las definiciones, hay diferentes clasificaciones para los minerales industriales. Las más utilizadas son la del sistema basado en aplicaciones y el alfabético. Nosotros, por ejemplo, en AINDES, en nuestra guía, la que utilizamos es la de orden alfabético, que es la clasificación más sencilla e intuitiva. Pero también la más, por ejemplo, correcta sería la del ambiente geológico de formación, por sus propiedades, por las características del mercado y lo que os he comentado, que es también otra típica, la de aplicaciones o mercados, que está basado en el destino y mercado final. Rasgos del sector, pues ahí veis, el 25% del valor de la producción minera en España, los minerales industriales representan eso, un 25% del valor de producción con respecto al total de la minería. Empleamos un 15%, y después, en cuanto al tamaño medio, son empresas básicamente, mayoritariamente pymes, y tenemos 25,9 trabajadores por explotación. Todo esto son datos de la estadística minera, de la última estadística minera del 2024. Importante que tenemos el monopolio, somos únicos productores en la Unión Europea en esos minerales industriales que veis: sepiolita, sulfato sódico natural, glauerita, thenardita, wollastonita y celestita. Y tenemos el liderazgo como potencia productora, ya que somos el primer productor de la Unión Europea en espato, flúor y yeso, y el segundo productor de la Unión Europea, magnesitas y sales potásicas. En cuanto al destino de nuestros productos, pues el 67% de los minerales van a usos industriales y otros, como pueden ser la agricultura, la alimentación, el medio ambiente. Un 27% la exportación, es un sector muy exportador, y un 6% van a la construcción. Esto en cuanto a los minerales. Nuestra asociación, AINDES. ¿Qué es AINDES? Pues AINDES es la Asociación Nacional de Industrias Extractivas y Afines, que agrupa a empresas y entidades españolas que se dedican a la explotación o comercialización de rocas y minerales industriales, pero el alcance va desde lo que son productores directos hasta actividades afines y auxiliares, como pueden ser consultoras, empresas de plantas, etcétera. Ahí tenemos que tenemos actualmente 25 socios de número, que son los productores. Algunos son con grupos de empresa, como son el Grupo Minersa y el Grupo Sanca, y después socios colaboradores. Y ahí veis que tenemos de movimiento de tierras, consultoría. ¿Qué minerales representa INDES? Arcillas rojas y blancas, arcillas especiales, atapulgita, bentonita, sepiolita, arcillas silíceas y feldespáticas, las industriales, no las que son áridos, caliza micronizada, el caolín, la celestita, dolomía, dunita, feldespato, florita, leonardita, magnesita, mica, óxidos de hierro, potasa, sal, sulfato sódico natural, glauerita, thenardita, turba, wollastonita y yeso. Y ahí veis todos los minerales que he comentado en la parte superior. Y bueno, ¿y qué representan las empresas de AINDES con respecto al total nacional? Por ejemplo, tenemos el 100% de los productores de arcillas especiales, el 100% de los productores de dunita, 100% de los productores de glauerita, ternardita, el sulfato sódico natural, el 100% de la wollastonita y un 89,5% de la florita.
En cuanto a la organización y a la representatividad, pues nuestro órgano de gobierno tenemos una asamblea general, junta directiva formada por presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, 3 grupos de trabajo de alimentación animal, minería y medio ambiente y el comité de comunicación y marketing. En cuanto a nuestra representatividad, formamos a través de Cominro parte de Primigea y por tanto participamos en COE. Y en la Unión Europea, pues tenemos miembros de AINDES que directamente participan en la Asociación Europea de Minerales Industriales IMA y a través de Primigea también participamos en la Asociación Europea Euromines. También somos patronos de la Fundación Minería y Vida y de la Interprofesional de Alimentación Animal, también somos miembros. ¿Qué objetivos tenemos en la asociación? Pues representación institucional y defensa. Representamos, defendemos y armonizamos los intereses de los miembros, defendemos el sector extractivo y de los miembros de la entidad ante actividades ilícitas y competencia desleal. Trabajamos de formas coordinadas con otras asociaciones que ya he comentado anteriormente y confederaciones para la defensa de los intereses sectoriales en el ámbito supranacional. Otro pilar es la sostenibilidad y la I+D. Promovemos entre nuestros miembros el desarrollo sostenible del sector, la defensa del medio ambiente y la responsabilidad social empresarial. Promovemos, impulsamos la innovación y el desarrollo y proporcionamos otros servicios también al socio, como es la formación y reciclaje profesionales de los trabajadores empresarios de la actividad, promovemos la internalización de las empresas y potenciar las exportaciones de sus productos y asistencia específicas a los miembros de la entidad en materias que nos soliciten. ¿Qué actividades realizamos en AINDES? Ahí veis asesoramiento e información, asesoramiento en temas sectoriales, asesoría jurídica, información actualizada, tenemos una extranet para los socios y un boletín informativo, formación y promoción, acciones formativas, de promoción, tenemos un convenio con la Escuela de Minas y entregamos anualmente un premio al mejor trabajo fin de grado o fin de máster sobre minerales industriales. Relaciones interempresariales, fomentamos las relaciones interempresariales y como os he comentado antes, existen varios grupos de trabajo y comités. Y un comité, el Comité de Comunicación de Marketing. Y solo resaltar 2 frases. Los minerales industriales no son solo materiales básicos, son el componente silencioso que hace posible la tecnología, la alimentación y la industria moderna. Y el consumo de los minerales industriales se incrementa en función del nivel de vida y su uso es un índice del desarrollo económico de un país. Y con esto ya finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención y voy a dar paso a Daniel, que es el protagonista del día de hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdóname. Sí, Entre las sustancias no has recogido el estroncio y la celestina. sí, está la cestita. La celestita ¿No he visto estroncio. ya? Sí, No he visto, perdona, pues a lo mejor no me sí, da sí. cuenta, vale. Sí, Vale. sí, celestita, celestita. Es que es celestita o Bueno, celestina, celestina, pero bueno, digamos celestina, no. sí, pero el productor le gusta más la palabra celestita. Yo Pero no, es que no he aprendí visto, celestina, pero no le he visto gusta estroncio, celestita. me habré equivocado. Venga, vale, Sí, de sí, acuerdo. sí, están todas, todas, todas. Gracias de todas formas, José Vale. María. Daniel, cuando Venga, quieras, pues voy a tienes la compartir palabra. pantalla. Decidme cuando tengáis la presentación. ¿La veis, no? Sí, 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 ya se ve, Daniel. Bueno, pues va a ser una presentación muy, muy práctica, ¿de acuerdo? Porque, como veréis, fue una restauración que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y tuvimos que, bueno, improvisando, ¿no? Porque para eso están los técnicos y con un poquito de criterio fuimos pues abordando los distintos retos que nos fuimos encontrando, ¿vale? Voy a explicar un poquito qué es Clariant. Nosotros somos una multinacional que tenemos 3 unidades de negocio fundamentalmente, pero una se llama Absorbentes y Aditivos, que nos dedicamos a la extracción y comercialización de arcillas especiales, fundamentalmente lo que es bentonita, aunque también tenemos canteras de atapujita y de sepelita alrededor del mundo. Tenemos alrededor del mundo unos 38 minas y movemos aproximadamente 1 millón de toneladas de arcilla cruda. Eso supone, con un ratio de 1,4, que estamos moviendo entre 4 o 4,5 millones de metros cúbicos de recubrimiento. Total, entre todas las canteras alrededor del mundo tenemos unos 54 tipos de calidades o 54 tipos distintos de bentonita. Bueno, ya más concretamente, con Clariant en las canteras que tenemos en España, tenemos la fábrica en Juncos, se fundó en el 75, o sea que este año
hemos cumplido un aniversario muy chulo, o sea, el año pasado fueron 50 años. Desde ahí tenemos asistencia técnica y control de calidad, y desde ahí extraemos las canteras fundamentales que tenemos en la zona de Toledo, que sirven pues, para aceites vegetales, enología, cerámica, también biodiesel, alimentación animal, tratamiento de aguas, ingeniería civil y muchísimas más cosas, porque nosotros tenemos un logo, un leitmotiv, que es que la bentonita es la arcilla de los 1000 usos. O sea, nunca sabremos exactamente para todas las cosas que sirven, pero sirven para muchísimas cosas. Bueno, os voy a poner un pequeñito vídeo de las restauraciones que hacemos tanto en Almería como en Toledo, para luego ya enfocarnos más concretamente a la de Almería, que es la del motivo de esta presentación. Para lo cual me tengo que salir un momentito de la presentación, ¿vale? Y darle aquí. Un momentito. Perdonad, no sé si la presentación tiene sonido, pero no se escucha, o yo al menos no lo escucho. No, no se escucha, ¿no? Bueno, la habréis visto y probablemente no lo habréis oído, porque hemos hecho antes unas pruebas técnicas, pero, ¿vale? Entonces, vamos a seguir compartiendo pantalla. Vale. Correcto, vale. La restauración se efectuó sobre la concesión minera Minor Séptimo. Está en el término municipal de Níjar. Está muy cerca de lo que se llama, no sé si conocéis la zona de Almería, la zona de los Escullos. Concretamente está muy cerca por ahí se llama el Pozo de los Frailes, en la carretera de los Pozos de los Frailes. Podéis ver en la fotografía cómo los invernaderos, en la fotografía central, cómo los invernaderos están delimitando perfectamente el límite del parque natural. Es decir, ahí veréis invernaderos fuera del parque y no dentro del parque. Y fue otorgada en el 71, son explotaciones de los años 70, y Clarion la tenía como un pasivo minero dentro del parque natural, y nos planteamos ya pues el ir descargando todos estos pasivos ambientales que tenía la empresa, ¿de acuerdo? El estado inicial era el siguiente, ahí podéis ver el frente de cantera de esto de los años 70, con galerías de prospección, y que era pues muy cerca de la carretera general, con lo cual el impacto visual era muy negativo. Encontrábamos también que la gente, pues donde ve un agujero lo llena de cualquier cosa menos lo que debe, es decir, tiraban desde los residuos de la tomatera, que lo veis ahí en esa zona marrón, hasta zonas, hasta escombreras, o sea, tiraban escombros ahí. Y claro, esto siendo muy cerca de la carretera, pues queríamos solucionarlo lo antes posible. Aquí lo tenéis, otra fotografía. Ahí veis al lado una antena es una zona de esta
una torre eléctrica con su transformador, pero ahí podéis ver el antiguo frente de cantera completamente abandonado. A la izquierda veis el coche y justo detrás del coche veréis como un corte, esa es la carretera general que va al Pozo de los Frailes. Y todo esto dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Al otro lado de la cantera pues teníamos la típica explotación de los años 70 con su escombrera, que te la tiraban pues, por encima de la orografía original, y para más colmos, si te ibas un poquito más adelante, pues ahí podéis ver que la gente había pues, desescombrado de manera ilegal, tiraba de todo durante muchos años encima de la pila de estéril original, ¿de acuerdo? Esta es otra fotografía del frente, ahí podéis ver los escombros, las galerías y el frente. Muy bien. ¿Qué retos teníamos? Pues lo fundamental es que estábamos dentro del parque natural y luego además tiene una gran riqueza ecológica e histórica y antropológica. Luego lo veremos a lo largo de la restauración, lo que nos fuimos encontrando. Y claro, los requerimientos del parque pues, eran muy estrictos, relativo a normativa ambiental vigente y, claro, había una serie de requerimientos técnicos de la administración. Desde el punto de vista medioambiental, pues teníamos unos desafíos técnicos, o sea, la climatología es desértica, llueve muy poco en la zona de Almería, como bien sabéis, y luego, al estar muy cerca de la costa, tiene muchos vientos desecantes. Es decir, que son condiciones extremas de un entorno costero árido, ¿vale? Aparte, no había suelo, no hay suelo, el sustrato es muy pobre, además con la bentonita no favorece que las plantas, es decir, ya hicimos experimentos en otras canteras que teníamos de bentonita en la Serrata de Níjar, con las plantas que precisamente habían autorizado en la autorización ambiental unificada, no funcionaba. Entonces hicimos una experimentación previa a esta restauración y vimos qué plantas funcionaban y qué plantas no funcionaban, ¿vale? Y luego, claro, nosotros desde Clarion sabíamos que no podíamos dejarlo como estaba, pero sí queríamos hacer una rehabilitación, o sea, fusión visual con el paisaje circundante y luego una restitución geomorfológica del terreno. Y queríamos que fuera autosuficiente, es decir, que una restauración sea autosuficiente con el tiempo, que no sea, yo en las reuniones con los técnicos del parque natural digo, yo no quiero aquí un parque temático ni un jardín botánico, yo quiero que esté rehabilitado, que sea autosuficiente con el tiempo, que no tengamos que venir aquí dentro de 7 años a estar manteniendo esto como si fuera, perdón por la expresión, como si fuera un niño tonto. Esto tiene que ir andando solo y si anda solo es porque hemos elegido las especies que son adecuadas y están aclimatadas al entorno. Entonces, lo primero que hicimos fue la restitución geomorfológica. No sabíamos lo que había debajo de esa pila, en tanto en cuanto que no sabían ni lo que nos íbamos a encontrar, porque son explotaciones de los años 70, yo no había nacido, yo nací en el 76. Tampoco sabíamos cuál era la topografía original, es decir, debajo de la pila de estéril podríamos encontrarnos una topografía muy positiva, con mucho resalte, que realmente luego no tuviéramos el estéril suficiente, que eso fue uno de los planteamientos que me dijo los del parque, dijo, oye, todos los del estéril, ahí tenéis que rellenar el hueco. Y yo le decía, oye, perdona, yo, claro que esa es mi intención, pero es que yo no sé lo que hay debajo. Entonces yo no sé si voy a tener mucho estéril para rellenar o poco estéril para rellenar. Entonces vamos a ir trabajando a medida que vayamos trabajando. Entonces fuimos con muchísimo cuidado quirúrgicamente quitando el estéril para rellenar el hueco. Y digo quirúrgicamente porque si veis en la parte superior de la máquina, la pila de estéril llegaba justamente hasta donde están la primera vegetación, que son los espartos. Y yo no quería estropear más de lo que había. Entonces, de manera quirúrgica, fuimos quitando el estéril para rellenar el agujero. Y luego nos encontrábamos, allá a la derecha lo vais a ver, unos manchones negros. Estos manchones negros, luego hablando con la gente local, sobre todo el palista, que es muy importante que sea de la zona, porque lo va a conocer todo a la perfección, incluso mejor que los técnicos del parque, porque llevan allí toda la vida. Esas zonas oscuras eran enriquecimiento en materia orgánica. Es decir, nos estaban diciendo dónde antiguamente estaban los aterrazamientos de los agricultores, lo que ellos llaman en Almería los balates, que son unas construcciones de piedra fundamentalmente para la plantación del esparto y para evitar la erosión. Pues eso, tomamos nota de dónde estaban estas manchas negras y nos planteamos la reconstrucción de dichos balates. Para lo cual, a medida que íbamos extrayendo el estéril,
íbamos separando las piedras para luego la reconstrucción de estos valates. Además, en esta pila de estéril encontramos arcillas de distintas tonalidades y separamos las tonalidades más oscuras para que luego veréis, para minimizar el impacto visual en el relleno. Es decir, fuimos rellenando, como podéis ver, estamos rellenando el hueco. Y ya una vez relleno el hueco, estas arcillas con tonalidades más oscuras las dejamos para el final para homogeneizar el impacto visual con el circundante. Para decir, para que no veas una mancha blanca, sino que luego veamos una mancha acorde al paisaje que teníamos alrededor, desde las mismas coloraciones. Claro, esto con mucho cuidado y con mucho cariño, ¿eh? Aquí a la izquierda veis qué elementos hicimos contra la erosión. Reconstruimos los valates que nos íbamos encontrando debajo del estéril y en otras zonas, y a mano los fuimos poniendo donde estaban en su época original, en los años 50, años 60, que es cuando la gente en Almería se dedicaba fundamentalmente al cultivo del esparto. Y luego a la derecha había una zona de escorrentía, ahí pusimos una malla, un geotextil con un semillero para recoger las aguas de escorrentía que vinieran aguas arriba y poder encauzarlas al cauce que hay aguas abajo. Una vez que ya tenemos hecho la restitución, pues nos planteamos a realizar el semilleo, ¿de acuerdo? Para generar suelo, porque no hay suelo, para generar un principio de suelo. Al fondo podréis ver que al fondo de la fotografía de la izquierda es donde estaba la zona del estéril, ya completamente ha desaparecido. Y me voy a salir un momentito para que podáis ver, a ver, un momentito. Vale. Aquí no hay sonido, o sea que no hay ningún problema al respecto. Y este es un vuelo del dron que hicimos a posterior del semilleo y después de la restitución geomorfológica. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver los valates, donde estaba la pila de estéril gigante. Ahí podéis ver el canal para encauzar las aguas de escorrentía. ¿Veis esta línea verde? Eso era el original, no quisimos tocarlo. Y luego aquí podéis ver que hemos dejado, no rellenamos el frente, sino que dejamos un frente para romper un poquito la visual y también para que se pueda instalar avifauna en el futuro. Aquí podéis ver ya que está semilleado, que empieza ya a verdear, ¿eh? Aquí tenéis más valates. Y luego aquí a mano derecha, aquí en la parte inferior veréis un arroyo. A este arroyo le dimos muchísima más curvatura para que si hubiera una escorrentía o una gota fría, poder minimizar el impacto de erosión del agua. A la derecha podéis ver un camino que está arado, lo aramos a propósito, con permiso del parque, para que la gente no accediera en coche y que para el semilleo fuera fructífero. Y aquí es donde está la gran zona de pila de estéril que ya se quitó. Podéis ver como puntitos, esos son donde están las cepas de todas las plantaciones que hemos hecho. Y aquí es donde estaba la gran pila de estéril que se vertía hacia abajo, que ya pues ha desaparecido completamente. ¿Vale? Bueno, vamos a volver a la presentación. Correcto, ¿vale? Cogimos el año antes, mientras estábamos haciendo el semilleo, se tardaron 2 años en hacer esta restauración. El año anterior, mientras estábamos haciendo la restitución geomorfológica, se semilleó con permiso del parque las especies que hay alrededor, es decir, que si las especies de alrededor funcionan, pues las nuestras tienen que funcionar. No metamos cosas distintas de lo que no pide el terreno o de lo que pide la naturaleza. La naturaleza es sabia y ha habido ya una selección natural. Entonces se hicieron con plantaciones de especies autóctonas del parque natural, tanto se recogieron semillas de los alrededores y del vivero que tiene el parque natural, y se estuvieron durante un año en un invernadero. Y ya cuando el plantón ya había crecido un poquito, estaban listas para plantar. Amigo, pero no podemos plantar de manera inmediata, porque el terreno es muy seco y muy duro. Entonces tuvimos que esperar a las primeras lluvias en Almería
Y una vez que ya ha llovido, con esa primera lluvia y el terreno mojado y esponjado, ahí es cuando pusimos todos estos ejemplares. Fundamentalmente pusimos esparto, palmito, acebuche, la boja varillera, el lentisco, la retama amarilla y la albaida. Todas estas se pusieron con un hidrogel que aguanta hasta 3 meses de desecación, porque en el primer año sí que tuvimos que nos ahorrábamos riego si en 3 meses no llovía, pero si no llovía teníamos que regar y tuvimos que estar regando, hicimos como 2 o 3 riegos, ¿vale? Hasta el primer año, año y medio, que ya el plantón agarró y ya desde entonces no hace falta ir a regar, ¿de acuerdo? Ya la planta era completamente autosuficiente. Aquí podéis ver los plantones, la densidad, y podéis ver el balate ahí para evitar la escorrentía, ¿ok? Aquí los veis que están plantando, estos plantones que están en el vivero con su hidrogel. Al fondo ya podéis ver los puntitos, está todo ya plantado, ¿ok? ¿Y qué pasó? Que nada más plantar, tuvimos la mayor gota fría que cayó en Almería pues en 140 años. Yo veía llover aquí en Toledo y me contaban que en Almería pues murió una persona ahogada en un parking porque no pudo salir. Ahí podéis ver las fotos de los coches. Es decir, que yo ya veía las semillas en el mar y las plantas igual. Digo, madre mía, todo el dinero que nos hemos gastado y todo el esfuerzo se lo ha cargado la gota fría en una noche. Bueno, pues he de decir que el trabajo lo hicimos bastante bien porque cuando fueron los primeros que fueron allí fueron los técnicos del parque que le cogieron muchísimo cariño a la restauración, fueron allí y se había comportado la restitución geomorfológica y la restauración de manera extraordinaria. No se había movido nada. El arroyo ese que habíamos hecho con curvatura había funcionado perfectamente, había parado la escorrentía del agua y había evacuado de manera excepcional. Y este que vimos, que habéis visto antes con el geotextil, igual, había evacuado a su cauce natural, no se había movido ni un plantón. O sea, que eso es una gran demostración de que el trabajo entre todos lo habíamos hecho de manera maravillosa. Estos ya, recién plantado, ya veis lo que de abajo ya son estas semillas que ya han crecido, ya están generando un suelo fértil, ya está integrado prácticamente en el paisaje. No sabría decir exactamente dónde estaba la pila de estéril. El frente sí, porque lo hemos dejado a posta como un elemento diferenciador del paisaje, para que rompa también un poco esta visual. Y lo que sí hay que decir que la colaboración entre Clariant, o sea, nosotros, con la empresa que nos ayudó en la elección de las especies, que fue Reforestaciones y Viveros, trabajó muy, muy de cerca con los técnicos del parque. Y también agradecer la colaboración plena de la Junta de Andalucía en la sección de minas. No hubo ni un papel, que es de agradecer, no hubo ni un papel en la restauración. Es decir, cuando teníamos dudas o teníamos que no hacer modificación del proyecto aprobado, nos juntábamos los 4 en el campo y tomábamos las decisiones en el campo y tirábamos para adelante. No podíamos estar modificando, preséntame la modificación, yo te la apruebo. No podía ser porque si no, esto no acaba nunca. Entonces se tomaban las decisiones en el campo, nosotros como empresa nos comprometíamos a hacerlo, ellos veían que lo cumplíamos y se estableció un marco de confianza y el trabajo el resultado ha sido extraordinario. Nos dieron el primer Premio Nacional de Desarrollo Sostenible en 2022, que se celebró en Oviedo por la Federación de Áridos. No estábamos en el proyecto TecMine, pero se enteraron de nosotros y vinieron a visitarnos y nos incluyeron como en la ficha dentro de una iniciativa LIFE. Ahí podéis ver la fotografía, estoy yo en el centro, está Julián de Reforestaciones y Viveros, está también los del proyecto LIFE y a la derecha está el técnico del parque. O sea, que fue un trabajo de colaboración entre todos muy, muy bonito, ¿vale? Aquí podéis ver los resultados. A la izquierda arriba podéis ver la pila de estéril. Abajo ya ha desaparecido, la hemos reforestado. Esto es solo un año después de haber puesto las plantas, o sea que ya va tirando, ahora está muchísimo mejor. A la derecha podéis ver el frente de cantera. Se ha rellenado, se ha plantado, veis el balate, cómo está construido para evitar la escorrentía. Y veis la reforestación, la rehabilitación ha sido muy, muy, muy buena. Aquí a la izquierda podéis ver también lo que era la antigua pila. No existe, yo no sería capaz de decir dónde está. Y a la derecha podéis ver este canal de evacuación que ahí se ha quedado.
ya para siempre. Se irá cubriendo más con más tierra y será, pero fundamentalmente lo que queríamos con este canal era evitar la escorrentía para que agarre la vegetación, y lo ha hecho ya. O sea que ya la función inicial de este canal ya ha cumplido su misión, ya pues que se integre con el paisaje como lo estáis viendo. A la izquierda también, donde estaba la pila de estéril, y a la derecha pues también podéis ver el frente de cantera, que está completamente integrado con las especies que entre todos elegimos, con los del parque. Y al final de la historia es que, pues, que en febrero del 2022 ya se recibió la autorización del abandono definitivo de la cantera de la explotación Minos VII, y por tanto pues pudimos recuperar el aval que estaba depositado en su día, de los años 70, y luego actualizado, con lo cual pues esta historia acabó de manera feliz, ¿de acuerdo? Y nada más por mi parte. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda y yo pueda resolverla y no me meten en la cárcel por ello, pues adelante. Pues nada más por mi parte. He No, querido que sea muy práctico. muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Además, eso es un buen ejemplo de que hacemos las cosas bien, que siempre se comenta que si en zonas protegidas, que al final no te dan los permisos y es un parque natural, o sea, mejor ejemplo que ese. Así que la verdad que es un buen ejemplo de restauración. ¿Alguien desea realizar alguna consulta, pregunta, observación? ¿Cuántas concesiones más te quedan por rehabilitar en Almería, Daniel? Me quedan unas cuantas, en concreto me quedan 4. Y con una de ellas ya estamos con ella, con ampliación segundo Nobel, y la siguiente ya la tengo, ya estamos en ello también. O sea que sí, yo creo que los 5 o 10 años, yo creo que dejaremos una que tenemos activa, que es la de Morrón de Mateo, pero el resto iremos restaurándolas. A ver, en parque solo nos queda una. Las otras están en una cepa, zona LIC, para ser concreto. Pero está dentro del ámbito de influencia del parque natural, porque el parque natural tiene un límite, pero es como luego sus redes se distribuyen en los alrededores. Entonces, estas restauraciones que estamos fuera del parque, incluso lo haremos con los técnicos. Lo haremos con los técnicos del parque. Ya hay un marco de confianza, sabemos cómo trabajamos. Bien, o sea, ya tenemos las reglas del juego, y yo lo que quería era terminar el trabajo. Yo se lo dije tanto a los de Mines de Almería como a los técnicos del parque. Dije, oye, yo no puedo estar modificando proyecto para arriba, para abajo, de restauración. Yo es que no sé lo que me voy a encontrar, porque son explotaciones muy antiguas, Javier. Tú lo sabes, son del año 60, 70. Es que lo mismo no lo sé qué me voy a encontrar. Entonces, técnicos, aquí el que habla, que es geólogo, que sabe de geomorfología y de hidrogeología, el técnico del parque, que es biólogo, reforestaciones y viveros, que tienen biólogos y tiene también agrónomos y forestales, y los de minas, que son ingenieros de minas, más nuestro director facultativo, pues yo creo que hay técnicos suficientes para... Y luego la gente local, el palista es local, es un cirujano, es muy bueno, y entonces, pues entre todos, viendo unos 5 cerebros allí, no hace falta estar escribiéndolo en papel blanco sobre negro, Javier. O sea que, pero vamos, me quedan 4 o 5, 4, en concreto 4. O sea que... ¿Tú dirías, Daniel, que la restauración en medio árido es especialmente difícil, más que en otros sitios? Sí, sí lo es. Sí lo es. Lo que pasa es que también hay que ser un poco, como digo yo, hacen muchos estudios botánicos de tal y cual. Digo, no, lo que hay que ser es ser gente de campo. Es decir, si tú vas allí y lo que crece es una especie, pues ponga esa especie, no pongas otra. Es decir, plantemos o pongamos las plantas que son del medio, que están habituadas a ese medio. Y esto es en zona árida, sí, hay que ponerle un hidrogel. El primer año, 2 años hay que regarlo. De hecho, también hubo un par de, que no lo he mencionado, hubo un par de batidas quitando malas hierbas, o sea, especies invasoras que llegan. Entonces, hubo un par de batidas por parte de reforestaciones y viveros quitando estas especies más agresivas, más invasoras, para que las locales crecieran más, de manera más rápida. Entonces, pero una vez ya que ellas se instalaron, las locales,
ya no entran las invasoras, ya el esparto ya se va la albaida, el palmito, incluso, que es muy local, de crecimiento muy lento, ya tiene 1 metro de altura, o sea que ya va. Hay que poner lo que pide el campo, es decir, si te vas a Asturias, pues no pongas esto, y aquí no pongas pino, porque el pino no, o sea, no, hay que poner lo que es local. Y no son arbustos grandes, no son arboledas grandes. Se puso olivo, pero se puso la cebucha, que es como una especie de arbusto oliváceo, ¿de acuerdo? Pero no se pusieron árboles porque el desierto de Almería no lo hay. O sea, tú tienes que poner lo que hay alrededor. Si pones especies que no son de allí, que no están habituadas al medio, pues, claro, más difícil. Y luego yo ahí no he querido entrar, pero luego con Javier, que es el técnico del parque, y él venía, ya iba viendo las plantas y ya el hombre, pues yo, claro, como soy geólogo, yo lo de los bichos no lo entiendo mucho, ni tampoco quiero entender, pero ya el tío se emocionaba porque ya empezaba a ver insectos, no sé qué, ya se habían instalado una especie de escarabajos de allí, o sea, es decir, que la base era tan buena que ya se estaba instalando otro tipo, insectos, avifauna, roedores, o sea, ya se estaban acercando, ¿de acuerdo? Luego hay que hablar mucho, porque yo, por ejemplo, hay que hablar mucho con el parque, ser muy directo o muy amigable, o no sé cómo decirlo. Había un marco de confianza mutuo. Por ejemplo, le dije que por favor que prohibiera, hiciera una resolución, un bando, para que prohibiera el pastoreo en la zona, porque hay permisos de pastores de cabras en el parque natural. Y le digo, joder, no me digáis que voy a poner las semillas y las plantas y me va a venir el pastor con las cabras a comérselas. Javier, digo, tendrás que denegar el permiso. Dice, sí, bueno, le hemos puesto otra zona de pastoreo, sí, tienes razón. Digo, bueno, luego quería una densidad de plantación y yo quería otra. Dice, no, quería 5 por metro cuadrado. Digo, no, 5 por metro cuadrado, esto es una barbaridad. No, digo, no. Digo, y con reforestación y dice, no, hay que poner 1 por metro cuadrado. No, pero ¿cómo? Y discutiendo, 5 por metro cuadrado. Y le dibujamos 1 metro cuadrado en el suelo y le pusimos 5. Y dijimos, ¿cómo va a poner 5? Si esto va a haber competencia entre ellas, no va a haber crecimiento. Y luego, otra anécdota es que hubo una noche que vinieron unos jabalíes y, claro, se comieron una zona donde habíamos plantado, se revolvieron, tal, pum. Y esa zona, pues le dijimos, las tuvimos que volver a poner. Pero bueno, a ver, la naturaleza es la naturaleza. O sea, el jabalí vio que el brote estaba tierno y se fue a comer allí una zona. O sea que, bueno, ya está. Son anécdotas. Pero son decisiones que se toman en el campo. O sea, son... Y además yo dije, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a poner esta densidad, la que dice Clarion y la que dice reforestaciones y viveros, y si vemos que es insuficiente, pues se pone más, pero no me hagas poner más para que luego crezca en la mitad. O sea, yo prefiero ir poco a poco que ir a todo uno, porque vamos a ver también cómo funcionan. Y tocó un año muy seco, y encima llovió con una gota fría. Porque este año, por ejemplo, ha sido muy húmedo en Almería, no ha sido un año malo. Más preguntas. Hola, buenos días. Hola. Hola, Daniel. Bueno, muchas gracias por la explicación. Yo sí que tenía una pregunta sobre, es que creo que has empezado a comentar para generar el suelo, pero yo creo que luego en la parte de eso, quería saber si habéis hecho alguna actuación concreta más para lo que sería generación de suelo previa al lo que la Dos siembra, el acciones. hidrogel, o sea, alguna cosa previa para eso. Muy poquito. 2 acciones fundamentales. No había suelo. Entonces, en esta pila de estéril, Cristina, que íbamos sacando, había rocas, había tal. Entonces, las rocas grandes, pero grandes del tamaño de un coche, no las encontramos. Esas las pusimos en la entrada de la cantera para romper un poquito el paisaje, no sé si lo habrás visto, a ver, como piedras sueltas. Y luego nos íbamos encontrando un material más arcilloso, de color rojizo. Entonces, allí, cuando iba sacándolo, le dije a Javier, que es el palista, digo, oye, esto me lo dejas a la derecha. Pero todo lo que sea arcilloso, rojizo, me lo echas a un lado. Y fui con el técnico del parque y le dije, mire, no hay suelo, pero esto al ser más arcilloso, esto mantiene más la humedad y se va a empezar a poner un poco, se va a poder hacer una estructura del suelo, porque es que no hay suelo. Entonces, con esto podemos ayudar.
Y es lo que hicimos. Y además tenía dos funciones, no solo crear suelo, Cristina, sino que también romper la imagen visual, porque esta bentonita es muy blanca. Entonces, digo, vamos a ver una mancha blanca desde la carretera, va a quedar horrible. Entonces, es como si pintáramos. Entonces, pintamos con esta arcilla roja toda la zona del frente de cantera y de la pila de estéril no me importaba que fuera blanca o de color rocoso porque no se veía desde la carretera. ¿De acuerdo? Pero sobre todo la zona del cantera que se veía desde la carretera, eso lo echamos con esa arcilla. Esa arcilla es la que favoreció luego el semilleo. Entonces se echó el semilleo justo después de las primeras lluvias. No hay que echar antes y después, la primera lluvia, se semillea. La revolvieron con azadón. Y en cuanto llovió, son unas semillas de crecimiento muy rápido. No me sé las especies. Si están si quieres saberlo, yo te lo mando, Cristina, lo busco en el informe. Es como unas espiguitas y se secan y vuelven a caer. Y entonces eso lo que generó fue un tapiz de materia orgánica que al año siguiente es la que favoreció la plantación. ¿Vale? Entonces fueron esas medidas. El buscar un suelo arcilloso y luego el 2, el semilleo, para generar un poquito de suelo. ¿Vale? Es que es una zona muy, muy dura, o sea, es desierto, muy dura, muy dura. Sí, por Y eso luego, preguntaba, sí, sí. claro, y luego allí, bueno, no sé si habéis estado en Almería, cuando sopla el viento te vuelves loco, o sea, es que son días y días de viento y acabas tronado. Entonces, para las plantas también era era un reto, pero bueno, se ha conseguido. Pero a tu pregunta, esas dos cosas, la arcilla, esta rojiza, que tenía dos funciones, no solo visual, sino generar suelo, y el semilleo. Vale, gracias. Daniel, te podría preguntar, la decisión de mantener el frente de cantera, ¿cómo se llegó a ella? ¿De dónde Pues se muy originó? fácil. Porque quizá frente a la restauración es lo que la gente ve como más dañino, ¿no? Por el impacto visual y, si quieres, sorprende un poco que se haya mantenido el frente de cantera. Pues se ha mantenido el frente de cantera por varios motivos. Uno era, yo le dije a los técnicos del parque, a ver, yo quiero, primero falta material. Javier, falta material. Sí. ¿El material que falta cuál es? Pues no lo sé. El que se llevarían en su día, porque se llevarían la bentonita, pero no sé por qué. Falta material. Entonces podemos hacer dos cosas. Lo traemos de fuera, pero si lo traemos de fuera estamos trayendo ya una cosa que no es de allí. Me va a incrementar los costes. Entonces yo dije a los técnicos del parque, ¿por qué no podemos dejar el frente de cantera bien integrado? Un poquito, disimuladito. Tienes dos razones. Hay un interés geológico, es decir, te dejo un poquito de alforramiento de arcilla, de bentonita. Tiene un interés científico. Luego lo puedes dar al lugar de interés geológico si quiere el parque o no. Y dos, se te puede instalar otro tipo de avifauna. Es decir, yo le sugerí, ¿quieres que metamos con una Hilti? Anclamos Hilti y hacemos unos agujeros para que se instalen ahí una serie de pájaros. Y me dijo del parque, no, porque tiene suficiente, digamos, morfología para que cualquier pajarito se pueda instalar ahí si queremos. Y le pareció bien. Dice, entre que faltaba material y que no quedaba mal, o sea, quedaba como para romper un poquito el paisaje, porque el paisaje de Almería, de hecho, si te vas allí, hay como crestones rocosos de basaltos, de andesitas, o sea que más o menos estaba bien integrado, ¿de acuerdo? Y le dije, yo te lo puedo tapar, puedo traer material de fuera, pero yo no lo veo mal. Y el del parque dijo, pues yo tampoco lo veo mal. O sea, que no... Fue consensuado, ¿eh? Si me dice que rellenemos, pues traigo material de fuera. Tampoco era mucho más. Tampoco dejamos mucho más frente. Pero fue consensuado. No tuvimos que estar haciendo, joder, pues el proyecto dice relleno total del hueco. Joder, pues ahora que hay esto... No, se decidió allí. Y ya está. Y luego he de decir que desde el punto de vista burocrático hay dos entidades medioambientales. Uno es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y luego están los del parque. Pues entre ellos no se contradecían. Si el parque decía blanco, la consejería decía, yo no me voy a meter con los del parque. Si el parque dice que es blanco, es todo blanco. ¿Entiendes? Es decir, que hay que hablar con el que va a tomar las decisiones. Es decir, pues si dicen lo del parque blanco, pues imagínate que lo del parque dicen blanco y lo de la consejería dicen que es negro. Pues entonces, a ver, ya estoy yo en medio. Pero no contradecían las decisiones tomadas por los técnicos del parque. No.
¿Alguna pregunta más? Pues si Ninguna. queréis, ya cerramos. Muchísimas gracias, Daniel, Nada. por tu interesante ponencia. Aquellos que han puesto cuando os inscribisteis a este seminario que queréis recibir comunicaciones comerciales de AINDES, recibiréis información de la siguiente charla sobre la temática de sostenibilidad y restauración, que será el 26 de mayo, como os he comentado al inicio, y toda nuestra información de todas formas también está en nuestra página web www.aindex.es. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero veros en las siguientes charlas. Gracias a todos. Vale, Venga, gracias. muchas a vosotros, gracias. Gracias. Daniel.